Muchos pensamos que la Biblioteca de Alejandría desapareció por un gran incendio que, en una noche dramática, hizo desaparecer el mayor conocimiento del mundo antiguo. La historia real no es así. La biblioteca no se quemó de una sola vez. Murió lentamente durante siglos, afectada por la política, religión y ego, desmoronándose poco a poco. El Faro de Alejandría, los filósofos y el conocimiento que hicieron de Alejandría el centro del mundo antiguo, desaparecieron. Esta es la historia real del incendio en la Biblioteca de Alejandría. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Soy Marc Gagnon. Bienvenidos de nuevo al campamento. Cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas de todo el mundo y épocas. Por siempre sí, este es el lugar donde llegamos al fondo de todo lo que ha estado pasando. Por supuesto, el programa no sería posible sin ustedes, la buena gente en casa y también, ese es un buen amigo. Cristos, ¿qué onda? Ni siquiera te pregunté nada, amigo. Bueno, hoy iba a ser el día en que él iba a hacerlo. Vamos a meternos en eso. Y yo iba a decir, ¿sabes qué? Olvida el guión. Cristos y yo íbamos a hacerlo por 2 horas y media, pero lo arruinaste. Mark, solo quiero disculparme con todos por lo que dije. Sobre el campamento religioso, puedes revisarlo bien. ¿Qué dijiste de la religión? ¿No quieres saber? No, dijiste algo malo. Dije que yo era el mejor Cristos. A la gente no le gustó eso. Oh, hombre, eres un hereje, lo admito. No, tú lo eres, sí te perdonaré, pero ¿sabes quién no lo hará? Los fans, los que comentan. Dios te perdonará, pero ¿sabes quién no lo hará? Híjole, te metiste en un buen lío, pero ¿sabes qué? Hoy no hablamos de Jesucristo ni de Cristo Calvo, hablamos de la Biblioteca de Alejandría. Tuve un invitado en este programa, Arpel Joseph Manning, allá en Yale, gran tipo, y estábamos hablando de la Biblioteca de Alejandría. Él básicamente es un experto en, ya sabes, el periodo helenístico, como en el rollo de Grecia y Roma, ese tipo de onda. Él me decía, sí, la Biblioteca de Alejandría. De nuevo, es debatido, hay especulación de ambos lados, pero la mayoría de la gente no cree que realmente se haya incendiado. Y yo estaba como, espera un segundo, ¿qué significa eso? Y él me dijo, bueno, lo que realmente pasó es un poco más interesante. Y él me lo explicó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Este sería un gran tema para un episodio, y aquí estamos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la Biblioteca de Alejandría? ¿Por qué estaba en Alejandría? ¿Quién iba? ¿Qué textos había y fue quemada? ¿Se quemó parcialmente o fue olvidada? ¿A dónde fue todo eso? Bueno, vamos a averiguarlo. Así que la ciudad de Alejandría probablemente sea un buen lugar para empezar. No sucede simplemente por accidente. Está bien, fue diseñada y, ya sabes, de alguna manera geográficamente predispuesta para ser el lugar más inteligente de la Tierra. Así que los escritores antiguos decían que Alejandro Magno eligió el lugar porque soñaba repetidamente con una isla extraña, Faro, futuro sitio del famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Alejandro Magno conquista el mundo y en 331 a.C. pasa por Egipto. No permanece mucho, pero realiza algo que transforma el mundo antiguo. Él elige este lugar en la costa del Mediterráneo y dice, vamos a construir una ciudad justo aquí. Sí, vamos a hacer de este lugar una enorme, ya sabes, ciudad costera. Él elige ese lugar por varias razones, principalmente porque favorece las líneas de suministro y comercio para su esfuerzo de guerra. Está idealmente ubicado entre Grecia, África y el Medio Oriente, lo que lo convierte en una bulliciosa metrópolis. Y como pasa con la mayoría de las ciudades, cuando tienes a mucha gente de todo el mundo llegando, obtienes muchas ideas nuevas y con eso algo de conocimiento nuevo. Así que se decía que, durante la construcción de la ciudad, sus ingenieros no tenían suficiente tiza para realmente marcar el perímetro de la ciudad. Así que simplemente usaron harina blanca, lo cual es algo gracioso porque cuando pusieron la harina blanca, literalmente como la harina con la que horneas, cuando la colocaron, las aves se abalanzaron y comieron el contorno de la ciudad. Y esto hizo que los sacerdotes egipcios lo tomaran como una señal de que gente de todas partes vendría a Alejandría para alimentarse. Así que desde el principio ellos dijeron, esto no es lo que pensábamos que iba a ser. No fue así. El diseño y trazado de la ciudad no fue al azar, por eso Alejandría es de las primeras ciudades del mundo antiguo con sistema de cuadrícula. Así que si vives en Nueva York o en cualquier otra ciudad importante, tal vez hayas oído hablar del sistema de cuadrícula.
Pero básicamente, tiene dos enormes bulevares que se cruzan en ángulos rectos perfectos. Y hay estas calles enormes que son lo suficientemente anchas como para que pasen carros, por ejemplo, juntos pero sin chocar. Y literalmente estaban haciendo planificación urbana antigua a un nivel que no se vuelve a ver hasta Europa, siglos después. 8 años después de iniciar la construcción de la ciudad, muere Alejandro Magno. Pero la ciudad ya tenía un plano tan detallado que incluso indicaba dónde, por ejemplo, irían las estatuas para el puerto. Todo, incluso los pequeños adornos y detalles, ya estaba planeado. Así que, aunque Alejandro Magno nunca vivió para ver que esta creación realmente floreciera, su sucesor, Ptolomeo, sí lo hizo. ¿Quién es Ptolomeo? Bueno, él es el fundador de la dinastía ptolemaica, y no solo intentaba gobernar la tierra, ¿verdad? Él quería que Egipto fuera la capital intelectual de todo el mundo, así que empezó a construir esta cosa increíble. Esta biblioteca intentó reunir todas las obras escritas existentes. No, no es exageración. Literalmente, como dice Bezos, quiero una tienda que venda de todo, comida para gatos, libros y autos. Él decía, quiero una biblioteca que tenga todos los libros que se hayan escrito, todos, alguna vez. En este punto no es tan imposible, ¿verdad? Hablamos del ambiente del año 320 a.C. Entonces, ¿sabes cuántos libros hay? Podías tener una biblioteca de 10 libros. ¿Eso no es una locura? No, ahí hay algunos libros, hermano, fácil. Así que él dijo, este es el momento, lo vamos a hacer. Y la Biblioteca de Alejandría, como idea, nace ahora. Este tipo, Ptolomeo, es un tipo interesante, básicamente. Para dar un contexto general, Alejandro Magno atraviesa todo el mundo y ya sabes, conquista tierras. Va a Egipto, funda Alejandría y básicamente dice, vamos a construir este pequeño pueblo. Es como un verdadero pueblo. Vamos a hacerlo crecer. Luego, cuando Alejandro Magno se va, le da el control a Ptolomeo, uno de sus principales generales. Ahora, Ptolomeo básicamente controla esta región egipcia y realmente se enfoca en Alejandría como un centro de comercio e intelectualismo. En un momento, incluso se proclama faraón Ptolomeo. Así que también puedes pensar en esto en la historia egipcia como básicamente el final del nuevo reino. Y es como si la historia egipcia estuviera desapareciendo. En este punto, las pirámides tienen como 2000 años de antigüedad o algo así. Es una locura, así de simple. Cleopatra, si la conoces, será relevante. Y no falta mucho. De hecho, ella es descendiente directa de Ptolomeo. Es solo un detalle interesante, así que básicamente Ptolomeo quería construir algo increíble. Él quería construir una biblioteca tan grande que reuniera todas las obras escritas que se hubieran hecho. No es exagerado, eso quería, una biblioteca con todos los libros. Ahora, ten en cuenta que esto es, ya sabes, como en el año 320 a.C. no había tantos libros, ¿verdad? Probablemente eran unos 100 libros, pero ¿cuántos podría haber? No lo sé, pero no tantos como ahora. Pero de cualquier manera, no es la tarea más fácil recopilar cada obra escrita. Nunca más. No hay imprenta. Cada libro básicamente está escrito a mano por un hombre o una mujer y puesto en este libro, y luego tienen que, ya sabes, de alguna manera conseguirlo. Los libros son caros y es una tarea muy difícil realmente almacenar todos estos libros en una biblioteca. Pero Ptolomeo era un hombre ambicioso, así que empieza a construir esta biblioteca ahora. La biblioteca en sí no es un edificio pequeño. Bien, no estaba esperando a que los eruditos trajeran rollos, y no estaba esperando a que estos autores escribieran libros y esas cosas. La gente de Alejandría literalmente salía y conseguía los libros ellos mismos, querían los textos, así que, por ejemplo, cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era registrado. Literalmente, era como una pandilla de nerds. Era como si dijeran, oye, si quieres venir a comerciar en nuestra ciudad, tienes que pagarnos una parte. Y ellos preguntaban, ¿dinero? Y respondían, no, hermano, Mark Twain. Querían solo copias. Así que cualquier pergamino que estuviera a bordo era llevado a la biblioteca y copiado por los escribas. Escucha, los textos originales se quedaban y solo las copias se devolvían a los dueños. Eso es algo de pandilleros, está cabrón. Y la gente de Alejandría creía que los originales eran, ya sabes, básicamente demasiado valiosos para entregarlos. Era como, queremos el original, ustedes pueden quedarse con la copia, está bien. Y las copias eran buenas también. Estos escribas eran, ya sabes, bastante profesionales, pero de todos modos guardaban el original bien protegido.
Incluso enviaron agentes por todo el Mediterráneo con algo de dinero para ir a comprar rollos. Iban a Siria, a Rodas, incluso en ciertos momentos iban a lugares como Persia, y básicamente decían, ¿qué están leyendo ustedes? Y luego se llevaban eso y lo traían de regreso. El rey enviaba cartas a otros gobernantes pidiendo, ya sabes, textos raros, obras filosóficas y mitos religiosos locales, y todo lo que pudieran conseguir iba a esa biblioteca. Un dato curioso, la ciudad de Atenas en realidad le prestó a la ciudad de Alejandría obras de como Sófocles. ¿Cuál es el otro? Eurípides. Y luego siento que había otro tipo, pero Alejandría se quedó con los originales y devolvió las copias, como siempre lo hacía. Y eso solo demuestra que incluso una ciudad grande como Atenas no estaba a salvo de este tipo de, ya sabes, pequeño acto de fuguese. El edificio que guardaba este conocimiento era parte del complejo mayor llamado el Musion. Así se pronuncia en griego, Musion. Musio. Ah, y era Esquilo, también Esquilo, ese era el otro tipo del que estaban prestados. Así que literalmente Atenas es como, oye, aquí tienes algo de filosofía, obras filosóficas, toma una copia y mándala de regreso. Ellos dicen, sí, vamos a mandar algo de regreso. Claro. Entonces, esta biblioteca, ya sabes, esta casa del conocimiento, es parte de un complejo más grande. ¿De acuerdo? Y de aquí literalmente viene la palabra museo. Sabes, museón es como la palabra original, pero la palabra actual es museo, y no es un museo. En la forma en que lo pensamos ahora, era más como un instituto de investigación, o como un lugar de reunión, o como un club de hombres, ya sabes, donde los tipos pueden platicar y convivir. Si caminaras por ahí, verías jardines botánicos, una sala de conferencias, un observatorio y una sala de disección para cirujanos. Verías alojamiento para académicos, un comedor y un área de tutorías. Es más como el ambiente de una universidad, pero de nuevo, el concepto de universidad no está realmente desarrollado de una manera muy sólida en este momento. Pero es como una antigua, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o Stanford o algo así, ¿ok? Lo que hacía diferente a Alejandría de otras bibliotecas antiguas no era solo el tamaño, sino el modelo en sí. La mayoría de las antiguas bibliotecas, como la de Pérgamo o las colecciones menores en Atenas, son propiedad privada de personas ricas o bibliotecas de templos dedicadas a textos religiosos. Porque de nuevo, en ese tiempo, mantener y coleccionar una biblioteca era extremadamente caro, y los gobiernos, así como las instituciones académicas, no lo hacían a gran escala. Realmente no tenían el dinero, entonces, ¿quién tenía el dinero? Las personas ricas, las élites de la sociedad, y la gente religiosa, la iglesia, los templos, la clase sacerdotal. Así que, como resultado, ese era el único tipo de lugar donde podías encontrar una biblioteca. Estos son lugares donde guardarías pergaminos que copiaste o escribiste, esperando que los eruditos los lean cuando visiten. De alguna forma puedes hacerte un nombre, pero lo que ocurre en Alejandría con el Museum cambia esto totalmente. Era un instituto de investigación activo, con una estructura salarial y espacios de trabajo colaborativos, y proyectos que eran revisados por varios eruditos diferentes al mismo tiempo. Y no solo están leyendo el conocimiento existente, están tomando estos viejos rollos y estos textos antiguos, reflexionando sobre ellos y escribiendo nuevo conocimiento, y luego lo vuelven a poner en la colección de la biblioteca. Así que en realidad están creando nuevas ideas a partir de la biblioteca. Así que en Pérgamo, si has oído hablar de eso, podrías encontrar a un matemático trabajando solo en un problema geométrico. Pero en Alejandría, ese mismo matemático estaría colaborando con un astrónomo. Luego llega un geógrafo o cartógrafo, y todos conversan, obteniendo ideas y creando nuevos campos de investigación. Entonces, por ejemplo, los jardines botánicos. Esto creo que es muy interesante porque ves los jardines botánicos y piensas, oh, esto es algo bonito por donde caminar. Y eso puede ser cierto, pero el propósito original de muchos de estos jardines botánicos, específicamente en institutos de investigación y universidades, es que se usan para la medicina. Sí, los investigadores médicos lo usan para experimentar con plantas mientras trabajan junto a académicos, quienes, de hecho, están traduciendo textos médicos de lugares como Babilonia y la India, y luego los traducen al idioma local. Y ahora están experimentando con estos textos antiguos y creando diferentes medicinas, tinturas y cosas así. Por eso hubo tantos descubrimientos revolucionarios en Alejandría, ¿no? Cuando reúnes especialistas de distintas áreas en un solo lugar Tienen recursos ilimitados, dinero, pensiones y salarios, así que no se preocupan por un trabajo diario.
La innovación simplemente sucederá de forma natural, ¿verdad? Pones a un montón de personas inteligentes en la misma habitación y las cosas empiezan a suceder. Así que Alejandría, al final, se convierte en la ciudad más diversa de la Tierra. Egipcios, griegos, persas, judíos, nubios, sirios, romanos, gente de la India, todos juntos viviendo lado a lado. Y es como la ciudad de Nueva York del mundo antiguo y por eso su destrucción es tan impactante, ¿verdad? Recuerda, la biblioteca no desapareció en un solo gran incendio. En términos generales, así es como la mayoría de los historiadores lo ven. Para entender cómo murió, necesitas comprender cómo la política, la guerra, la religión y un poco de mala suerte realmente la fueron destruyendo a lo largo de los siglos. Entonces, si esta biblioteca de Alejandría, o el Museum como la llamamos, tuvo un gran momento, ¿sabes? ¿Cuál sería ese? Lo más cercano que podríamos señalar es el año 48 a.C. durante la guerra civil de Julio César en Egipto, cuando César está atrapado en Alejandría, luchando contra fuerzas leales al rey egipcio. Ptolomeo XIII, recuerdas ese nombre, Ptolomeo, así que este es literalmente un descendiente directo de Ptolomeo. Primero, el tipo que de alguna manera tomó el control de esto. Después de Alejandro Magno, su descendiente actual, Ptolomeo XIII es el rey egipcio que lucha contra Julio César. Ahora, en este punto, esto es en la era de Cleopatra, ¿de acuerdo? Y Julio César está en desventaja numérica, superado en maniobras y acorralado. Así que César hizo un movimiento por el que, ya sabes, es famoso. Quemó sus barcos en el puerto para evitar que los enemigos los capturaran. Él hizo algo parecido en la batalla de Massilia, pero ahí quemó una flota enemiga capturada en vez de su propia flota. La lógica es la misma, ¿no? Si el enemigo la roba, mejor destruirla antes, ya que igual la perderemos. Pero al menos no tendrán acceso a nuestras armas, comida, recursos ni nada de lo que hay ahí. Ahora, nunca anticiparon lo que sucedería después. El fuego se extiende desde los muelles hasta los almacenes cercanos que contienen grano y también algunos pergaminos. No sabemos cuántos pergaminos se destruyeron en este incendio. El filósofo y estoico Séneca afirmó. Plutarco afirma que se destruyeron 40.000 pergaminos. Cito, se destruyeron grandes cantidades. Historiadores debaten si fueron 70.000 menos o incluso si no se destruyó ningún pergamino. Pero de cualquier manera, parece que hay una cantidad entre, ya sabes, 10.000 y 70.000 pergaminos que se destruyeron en este caso. La quema de los barcos por Julio César. Pero la parte importante aquí no es el número, es eso. El incendio probablemente alcanzó un área de almacenamiento de pergaminos, no el edificio principal de la biblioteca donde realmente trabajan todos los académicos e investigadores. Así que puedes pensar en esto como perder tu llave de repuesto, ¿verdad? O como, no sé, o sea, apesta, ¿no? Pero no es lo peor, ¿verdad? Tienes tu segundo par de zapatos favoritos, pisas popó de perro, apesta, pero no son tus mejores, ¿ok? Pero aquí hay un detalle que la mayoría de la gente no se da cuenta. Lo más probable es que la biblioteca principal haya sobrevivido a ese incendio ahora. Sabemos esto porque los eruditos siguieron escribiendo y haciendo referencia a ella durante siglos después de que ocurrió este evento, ¿verdad? El incendio fue malo. El incendio de Julio César no fue algo bueno. Hay una guerra en Alejandría, no es bueno, pero no es el final. El daño real en realidad viene de algo que podrías decir que es peor que el fuego. Y eso es el abandono, la apatía y los recortes presupuestales y quizá, lo peor de todo, el caos político. Así que cuando César se va de Egipto y Cleopatra toma el poder con Marco Antonio, la biblioteca sigue ahí. Pero Egipto ya no es ese reino intelectual estable que tenía todo ese, ya sabes, poder académico tan fuerte. Ha cambiado por completo, así que comenzando en el siglo I a.C., Alejandría se convierte en un campo de batalla. Todos la quieren, así que tienes a los romanos, las élites egipcias, influencias extranjeras. Hay movimientos religiosos que están creando disturbios incluso internamente dentro de la ciudad y luego inestabilidad económica debido a todo esto, lo que solo agrava el problema. Ahora, en este punto, el edificio todavía está ahí, los estudiantes todavía están ahí, pero como que ni siquiera sé cómo describirlo, como el Jush, como el Keneseki, el IT, el Factor X. No está ahí en el edificio de la manera en que estaba, ya sabes, 200 años antes de eso. Así que el sistema ptolemaico era básicamente una beca real de investigación, ya sabes, pero llevada al extremo. Así que, como los eruditos, no pagaban vivienda, no pagaban comida, no pagaban materiales de investigación, literalmente, todo lo cubría el rey. Pero esto no es caridad.
Esto es política. No lo hace por el bien de la humanidad. Lo hace porque quiere atraer a los cerebros de todos los países de la región y reunir a todas las personas más inteligentes en un solo lugar. Los Ptolomeos usan la biblioteca como nosotros un programa espacial para demostrar su avance y poder al mundo. Funcionarios extranjeros recorrían las instalaciones y veían a los eruditos trabajando, y luego regresaban a casa y decían: «Oye, los egipcios son muy inteligentes, la gente en Alejandría son verdaderos genios», y esa reputación los precedía. Así que cuando Roma toma el control, ese incentivo ya no existe. Los romanos tenían sus propias tradiciones intelectuales y realmente no veían razón para subsidiar a los eruditos griegos en Egipto. Ellos pensaban, esto no es así. El imperio romano no es un imperio intelectual, es un imperio construido sobre la guerra, la batalla y la conquista, ¿verdad? El nuevo romano. Los administradores veían el presupuesto asignado a la región y notaban que Alejandría consumía todo el dinero. Se preguntaban por qué pagaban eso y qué sucedía. Así que, sin el respaldo real, el Mución no pudo mantener a todo este personal, no pudieron enviar agentes a comprar rollos por todo el Mediterráneo. No pueden ir con los eruditos en Persia y decirles, oigan, les vamos a dar una vida cómoda, y pueden hacer toda la investigación que quieran si solo viven en Alejandría. No tenían el dinero, y no podían atraer a las mejores mentes de la región, así que Alejandría también se hizo conocida como un lugar de disturbios. Así que prácticas paganas griegas, erudición judía y los primeros grupos cristianos. Sabes, cuando todos se juntan, también comparten todas estas ideas y comparten todas estas cosas, pero ahora están chocando entre sí. Y esto no era como la ciudad tranquila e intelectual que era, ya sabes, unos siglos antes. Así que para cuando llegamos al segundo y tercer siglo después de Cristo, partes de esta biblioteca y de este tipo de complejo académico todavía existen. Pero ya no es el corazón palpitante del conocimiento que alguna vez fue. Y puedes ver cómo el dinero se va, la gente se va, la magia se está perdiendo, y puedes ver más o menos el patrón de cómo está sucediendo esto. Algo que la mayoría de la gente no sabe es que Alejandría tenía 2 edificios principales de bibliotecas, así que tienes la Gran Biblioteca, que es el Musion original. Esta es como la original, y luego tienes la Biblioteca Serapeum ahora. La Biblioteca Serapeum es la segunda biblioteca que se construyó un poco después. Y el Serapeum fue construido en honor al dios Serapis. Ahora Serapis es una deidad que fue creada por los Ptolomeos para unir las religiones griega y egipcia. Y esta, ya sabes, biblioteca secundaria estaba ubicada en una colina llamada la Acrópolis de Alejandría. ¿Por qué construir otra biblioteca? Porque la primera estaba llena y necesitaban más espacio. Así, el Serapeo se volvió más una biblioteca pública, ¿cierto? Puedes pensar que, ya sabes, la primera gran biblioteca es como, aquí es donde van los eruditos y los académicos, pero el Serapeo es... La persona y comerciante promedio y la clase media podían venir, leer un rollo y devolverlo. Era más accesible, usada y conectada con la ciudad. Y lo irónico es que la segunda biblioteca es de la que más sabemos porque su destrucción, desafortunadamente, está muy bien documentada. Así que, para finales del siglo IV, Alejandría es un punto crítico de tensión religiosa. Al fundarse Alejandría, Jesús aún no existía. Hasta el año 1 después de Cristo comienzan a surgir las ideas sobre Jesús. Algunos dicen que fue después, quizá en el año 2 o 3, pero la línea de tiempo es esa. Para el siglo IV el cristianismo ya estaba arraigado y era más popular en la región, y estos templos paganos están perdiendo poder, y luego hay un obispo llamado Teófilo que está tratando agresivamente de acabar con todos los paganos. Así que para el año 391 después de Cristo, este conflicto llega a un punto crítico. ¿Y dónde sucede? En el Serapeo. Esto ahora es como una serie de peleas callejeras que estallan entre grupos cristianos y grupos de resistencia pagana, que básicamente están resistiendo la destrucción de sus lugares de culto. Y estas peleas se convierten en peleas más grandes, se convierten en disturbios. Y luego, durante la violencia, se informa que varios cristianos son asesinados, lo que provoca que muchos paganos se atrincheren dentro del Serapio. Y básicamente, ya sabes, convierten esta biblioteca en una especie de fortaleza defensiva, ¿verdad? Más o menos acampan ahí como los davidianos de Waco. Entonces, cuando las noticias de los enfrentamientos llegan al emperador Teodosio, primero él emite un decreto para que todos los templos paganos restantes sean cerrados y todos sus ídolos sean destruidos. Con esta autorización, Teófilo, el obispo y las autoridades de Alejandría acuden al Serapeo para terminar el conflicto. Así que dentro de la biblioteca tienes a los paganos que básicamente están atrincherados y eventualmente se rinden.
Y ya sabes, básicamente se negocia un acuerdo entre Teófilo y las otras autoridades de Alejandría, donde básicamente dicen, oigan, no los mataremos si se rinden. Las fuentes antiguas confirman que esto ocurrió. Aunque mataron a los cristianos en estos enfrentamientos, los paganos no fueron ejecutados tras rendirse. Pero toda esta zona, ¿verdad? El Serapeo no se salva, y la gran estatua de Serapis, porque es este tipo de deidad no cristiana creada por los Ptolomeos, es demolida. Y luego los objetos sagrados son destruidos y confiscados, y el Serapeo fue básicamente demolido. ¿Y qué pasó con los rollos y el conocimiento? Seguramente fueron destruidos junto con lo demás. Ahora, este es el momento en que la Biblioteca de Alejandría y el patrimonio alrededor de estos complejos bibliotecarios recibe el golpe más fuerte. Ahora, no se puede hablar del colapso intelectual de Alejandría sin hablar de Hipatia, una de las eruditas más famosas que enseñó en la ciudad, y a menudo se le mitifica, pero esto es lo que sabemos. Lo que hace interesante a Hipatia es que es una mujer. Sí, no lo esperabas. Sorpresas. Hipatia es matemática, filósofa y astrónoma, y ella enseña abiertamente en la ciudad y en las bibliotecas, incluso después de que las tensiones religiosas llegan a la ciudad. Y ella asesora a líderes políticos y es muy respetada en todo el Mediterráneo, incluso fuera de Alejandría. En 415 después de Cristo, una turba cristiana la asesina. Lo siento. Nadie es perfecto. Nunca dije eso. A veces los cristianos también hacen cosas malas, incluso asesinar. Hipatia, así que el obispo Cirilo y el prefecto Orestes están enfrascados en una lucha de poder. De acuerdo, esto es tan antiguo como el tiempo. La élite política y sacerdotal pelean y Hipatia queda atrapada. No por algo que ella enseñara, sino porque la veían como alguien muy cercana al prefecto. Ahora, un grupo de cristianos, quizás se les podría llamar extremistas cristianos, detienen su carroza en la calle, la arrastran a un edificio, y luego la matan, y después la queman. Restos. No es genial, ¿verdad? Bien, lo siento. Los escritores antiguos aclaran que no fue atacada por sus ideas ni por ser mujer. No fue atacada por ninguna de, ya sabes, las características externas obvias. Fue atacada simplemente porque la gente pensaba que estaba interfiriendo con el obispo, su real y su influencia política. Ahora, este momento marca oficialmente cuando Alejandría dejó de ser un lugar seguro para la filosofía y el debate. Tras su asesinato, una de las eruditas más famosas de Alejandría muere, no por sus ideas, sino por motivos políticos. Todos los eruditos se marchan. Ellos dicen, ¿qué somos? No me matarán solo por llevarme bien con un político. Esto es una locura. Solo hablé con alguien y me pidió mi opinión. Ahora de repente me van a matar, así que me voy. Entonces, cuando eso pasa y ya no hay financiamiento porque los romanos toman el control y destruyen, ya sabes, el templo o la biblioteca. Por la influencia pagana, la cultura académica casi colapsó por completo. Para Alejandría ya no es un lugar de aprendizaje, sino donde la filosofía causa muertes. Lo interesante es que ningún edificio necesita quemarse, porque las personas que hicieron Alejandría son en realidad lo que hace que la biblioteca sea, ya sabes, un lugar fascinante, en este tipo de centro intelectual. Ellos se han ido, pero la leyenda sigue creciendo. Ahora, aquí es donde llegamos, ya sabes, a una de las historias más famosas y controvertidas. Bien, hay un tipo de rumor muy interesante que la gente suele describir. Bien, y esto es, voy a decir de nuevo lo que es. No quiero difundir teorías de conspiración infundadas sobre distintas etnias. Pero algunas personas, específicamente en el mundo antiguo, especularon y compartieron el rumor de que los árabes incendiaron la biblioteca en el siglo VII. Mucha gente dice, sí, está bien, aunque algunos académicos dirán que fue influencia árabe y te lo dirán así. Cuando el general musulmán Amir bin al-As conquistó Alejandría en el año 642 después de Cristo, quemó la biblioteca por órdenes del califa Umar. Incluso escucharás la frase, si el libro está de acuerdo con el Corán, son innecesarios. Si no están de acuerdo, son peligrosos. Y básicamente la historia aquí es que el Corán es el único libro que los musulmanes necesitan. Si está de acuerdo, lea el Corán. Si no, retírelo. Aquí está. El problema es que la cita que acabamos de leer no viene del siglo VII, ni siquiera se le acerca.
Aparece por primera vez 600 años después, escrita por un autor cristiano que tenía sus propias razones para retratar la conquista de una manera muy poco favorecedora para los musulmanes. Hoy, los historiadores coinciden en que cuando los árabes llegaron, la gran biblioteca ya no existía, ni siquiera existía, ni como una institución funcional, ni como una colección de libros, simplemente ya no era nada. El lugar se vino abajo tras siglos de incendios, disturbios, destrucción y abandono. Es como si alguien invadiera una ciudad hoy y luego lo culparan por destruir, no sé, Blockbuster. Es como, sí, supongo que de alguna manera, pero Blockbuster ya se había ido antes de que llegaran, ¿sabes? O sea, sí, invadiste, no sé, Portland, pero ya no hay Blockbuster. Lo siento, amigo. Así que cuando los árabes realmente llegan a la ciudad, encuentran una ciudad que, ya sabes, tiene eruditos y libros, por supuesto. Obviamente hay una tradición académica, pero no existe ese legendario complejo de bibliotecas que necesita ser destruido. Así que toda esta historia de que los árabes quemaron la biblioteca surge después. Porque la gente quería, ya sabes, un villano muy fácil al que pudieran culpar como los responsables de este colapso académico. Lo cual, siendo honesto contigo, tampoco creo que encaje con este tipo de renacimiento islámico que surge después, donde surgen todas estas invenciones como el álgebra, la creación de tantas pruebas matemáticas, todo ese tipo de cosas. Es como, no sé si realmente existe ese verdadero antiintelectualismo que los haría querer destruir todo. Creo que, si acaso, entrarían ahí y dirían, vamos a llevarnos todas estas cosas. De cualquier manera, cuando la historia se niega a darte una respuesta clara, los mitos tienden a llenar esos vacíos. Entonces, ¿qué es lo que realmente se pierde? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque no sabemos completamente qué se perdió, pero podemos adivinar, ¿verdad? La biblioteca buscaba reunir todas las obras escritas del mundo y se estima que tuvo entre 500,000 y 750,000 rollos en su apogeo. Aunque el número real fuera menor, sigue siendo una cantidad absurda de textos. Además, recordemos que cada letra en cada rollo está escrita a mano, todo se hacía manualmente. Así que uno de los descubrimientos más famosos que sale de Alejandría es el descubrimiento de la Septuaginta, una traducción griega de la Biblia hebrea, ahora la Biblia hebrea. Si no lo sabes, esto es básicamente el Antiguo Testamento, y la Septuaginta es la traducción griega de eso. Y se dice que el rey Ptolemaico, en realidad, solicitó esta traducción en un intento de impulsar la reputación de Alejandría como el centro del conocimiento mundial. Y los eruditos judíos de Jerusalén fueron traídos bajo escolta real. Según la tradición, 72 traductores trabajaron por separado y lograron copias idénticas de las obras. El manuscrito final fue tan influyente que los primeros cristianos usaron la Septuaginta como su principal Antiguo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento la citaron más que a cualquier otra versión. Así que durante miles de años, si estás leyendo la Biblia hebrea en el mundo mediterráneo, lo más probable es que estés leyendo la Septuaginta, la versión alejandrina, lo cual es muy loco. Y recuerda, no era solo literatura, era un lugar donde la gente experimentaba, construía, mezclaba y simplemente trataba de entender cómo funciona realmente el mundo. Así que, por ejemplo, ingenieros como Héroe de Alejandría estaban jugando con ideas que no volverían a aparecer durante casi 2000 años, así que él creó algo llamado el Eolípila. Ahora, esto es una pequeña esfera de metal que gira y gira usando vapor. Es un dispositivo simple, pero lo notable es que alguien en ese edificio ya había descubierto las ideas básicas de la máquina de vapor. Quiero decir, ahora puedes ver una imagen del Eolópilo, donde es como, sí, esto es una máquina de vapor ahora. No sabían exactamente cómo aprovecharla, pero los fundamentos de cómo funcionaba la máquina de vapor estaban ahí. En la era moderna, la máquina de vapor transformó el mundo. Imagina si la hubieran aprovechado, quizá lo hicieron. No solo era invención, la medicina en Alejandría también era avanzada y los doctores ahí diseccionaban cuerpos. Están tomando notas anatómicas detalladas del mundo antiguo y perfeccionando técnicas quirúrgicas. Tratan enfermedades, documentan síntomas y transmiten hallazgos de generación en generación en pergaminos guardados en Alejandría, mucho de lo cual se ha perdido. Eratóstenes, uno de los eruditos más famosos de la biblioteca, midió la Tierra usando la luz del sol y las sombras. Y algo de matemáticas, tratando de hallar la circunferencia de la Tierra. Sus resultados se acercaron tanto a la circunferencia real que los científicos aún se sorprenden de su precisión. Solo usando palos e inteligencia es muy interesante. Tal vez podamos mostrar la imagen de cómo básicamente puedes usar como un poste gigante y el sol para medir la Tierra usando la sombra.
Es interesante, una geometría interesante para realmente descubrir la Tierra, lo cual es otra cosa. La mayoría de la gente en el mundo antiguo sabía que la Tierra era redonda. Se dice que antes creían que la Tierra era plana y la gente podía caerse, pero eso es un mito falso. Sin embargo, el lenguaje prosperaba y el estudio lingüístico avanzaba. Los eruditos comparaban dialectos, creaban diccionarios y explicaban cómo el griego variaba según la región. Hoy en día, los lingüistas modernos siguen explorando estos temas. El trabajo que ellos realizaban era esencial para una ciudad llena de viajeros de todo el mundo. Algo muy importante que en gran parte se perdió fue la astronomía. Así que se decía que la biblioteca tenía catálogos de estrellas y modelos planetarios, y debates sobre cómo estaba organizado el universo y cómo se formó, y muchos eruditos diferentes discutían sobre esto. Aristarco de Samos, famoso astrónomo vinculado a la biblioteca, propuso el modelo heliocéntrico, básicamente la idea de que todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol en lugar de la Tierra. Y él estaba desarrollando esta idea 1700 años antes de que Copérnico siquiera considerara el concepto. Además de todo esto, la biblioteca albergaba registros históricos de culturas del mundo antiguo, egipcios, judíos, historiadores griegos, registros astronómicos babilónicos y quizá textos de la India. Quien leyera en estos pasillos habría accedido a gran variedad de conocimientos humanos. En resumen, si un científico moderno estuviera en la biblioteca, en su apogeo, ni siquiera sentirían que han retrocedido tanto en el tiempo. Sentirían que están en... Simplemente sería como una versión alternativa de, ya sabes, como una universidad donde la gente está tratando con mucha de la misma información y analizándola de maneras muy similares. En algunos aspectos tendrían más información que nosotros hoy, ya que mucha se perdió. Y de alguna manera todo eso, los experimentos, las ideas, los descubrimientos, están desapareciendo poco a poco mientras la biblioteca se desvanece. Entonces, ¿qué significa eso para Alejandría hoy en día, verdad? Aunque gran parte de esta antigua ciudad fue destruida o construida encima, los arqueólogos todavía están descubriendo piezas físicas de Alejandría. Y algunos de los hallazgos más interesantes solo se han descubierto en los últimos años, así que uno de ellos es el barrio real hundido. Bien, este es uno de los descubrimientos más famosos que han surgido recientemente. Eso incluía los restos del palacio de Cleopatra, un puerto real, un templo a Isis, los cimientos del palacio, cómo lo construyeron, e incluso bloques del faro original de Alejandría, una maravilla del mundo antiguo. Esta zona se hundió poco a poco por los terremotos y el lecho rocoso costero, terminando en el océano. Pero también confirmó los relatos antiguos sobre la costa cambiante de Alejandría. Así que la verdadera razón detrás de la desaparición de la biblioteca, ¿verdad? Si realmente lo reduces a lo esencial y te apegas a lo que la evidencia realmente respalda, la historia es bastante simple. Bien, la biblioteca de Alejandría no se quemó en un sentido literal. No fue un solo gran momento en el que todo se incendió, hubo un incendio. La verdadera razón es que poco a poco se desmoronó. Durante siglos, fue golpeada una y otra vez por disturbios, persecución religiosa, represión y cambios en la hegemonía política que realmente controlaba la ciudad, ¿verdad? No puedes señalar a un solo villano y decir que llegó, incendió y destruyó todo este conocimiento. Pero en cambio, tienes esta larga fila de personas y eventos, cada uno tomando pequeñas piezas de la biblioteca y su legado. Y eso es lo que hace que la historia, en mi opinión, sea más interesante, ¿verdad? Si hubiera sido un solo desastre dramático, podrías decir, está bien, no hagas eso de nuevo, ¿sabes? Como, haz el edificio a prueba de fuego o algo así. En cambio, la causa real es más familiar, ¿verdad? Hay negligencia, ¿no? O sea, hay un detalle que creo que ni siquiera mencionamos realmente. José Manning nos dijo que como el personal está mal pagado, hay menos gente dando mantenimiento. Muchos rollos se dañan y descomponen por el ambiente, ya que la temperatura no está controlada, así que poco a poco se pierden. Y en aquellos tiempos, cuando antes había alguien monitoreando qué rollos estaban destruyendo, había personas que los recopiaban y hacían actualizaciones modernas, pero ahora tienes los rollos descomponiéndose, destruyéndose. ¿Sabes? Me basta con un solo incendio de hace unos siglos para que realmente desaparezcan. Malas prioridades y la gente olvida lo importante de este conocimiento hasta que es tarde. Y, en última instancia, esa es la verdadera historia detrás de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Creo que es una historia importante en la que pensar porque no es así. No es un cataclismo dramático que simplemente, ups, ya no está.
Es una cuestión de generaciones de política, violencia y prioridades que eventualmente hace que toda esta información desaparezca. Debes preocuparte de que ocurra lo mismo ahora, ¿sabes? Con el Internet hay mucha información, pero no creo que vaya a ser destruido literalmente. O sea, podría pasar, ¿no? La inteligencia artificial, perdón, pero no creo que eso vaya a suceder pronto. Pero sí es posible que con tanta información que tenemos debido a intereses políticos y, ya sabes, luchas internas y desinformación, es posible que todo el conocimiento que tenemos en realidad sea inútil, porque las narrativas falsas y la desinformación se vuelven más populares y la gente pierde sus prioridades sobre cuál es realmente el propósito de todo este conocimiento, que es tratar de averiguar algún tipo de verdad legítima y tratar de actuar de buena fe, para descubrir qué sucede realmente en la Tierra, qué es la historia y quiénes son los grandes actores globales en la humanidad. Y para mí, no creo que el Internet vaya a desaparecer, ni todos nuestros archivos digitales. Pero es posible que, debido a todas las cosas que mencioné, simplemente desaparezca en los corazones y las mentes de las personas que lo están leyendo. Así que eso creo es lo que me llevo de esto, lo que trato de pensar cuando digo, está bien. Hay mucha buena información allá afuera, creo que sí. Creo que es de interés para todos tratar de buscar toda la información y realmente tratar de priorizar lo bueno. Las cosas que podemos verificar, las cosas que, ya sabes, podemos comparar con diferentes expertos, que podamos llegar a algún tipo de consenso mutuo y podemos ver todos los debates y todas las teorías que compiten entre sí, pero trata de mantener una mente abierta sobre lo que realmente es verdad. Sí, pues no sé, Cristos, ¿aprendiste algo de esto en tu especie de universidad satélite griega que se arruinó? Primero que nada, estoy muy orgulloso de la forma en que pronuncias muchas de las palabras. Gracias. No lo habría logrado sin mi amigo Zach, que me ayudó, y también tú diciéndome, en realidad es Talahammi. Yo solo dije, ok, gracias. Un saludo a Zach. Y sí, básicamente, la biblioteca necesitaba almacenamiento en la nube mucho antes de que estuviera disponible. Eso es cierto. Habría sido mejor ir a la nube que a una de humo, ¿verdad? Pero de nuevo, aunque esté respaldado en la nube, tienes todas estas fuerzas en competencia. Es como que si las prioridades de los romanos no son financiar estas instituciones académicas, entonces aunque todo esté preservado, la gente simplemente dice sí, no nos importa eso. Esa basura, ya sabes, necesitas que las fuentes de dinero poderosas inviertan en mantener la información y no necesariamente en impulsar una agenda académica, sino simplemente crear un espacio donde la gente pueda ir y aprender libremente. Y financiar a personas inteligentes para que trabajen de buena fe y descubran cosas. ¿Verdad? Sí, estoy de acuerdo, Cristos, lo dijiste muy bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio de las charlas en la tienda en el campamento. No olviden suscribirse. No solo hacemos las charlas en la tienda, donde profundizamos en temas muy locos de todo el mundo, sino que también hacemos entrevistas increíbles con personas muy interesantes que son mucho más inteligentes que yo. Pueden explicar lo que pasa. Si te gustó este episodio, seguro te gustará el campamento de historia, donde hablamos de todo tipo de cosas locas. Y ya sabes, hablamos de guerras pasadas, líderes famosos, todo ese tipo de cosas. Y también puedes checar el campamento de religión, donde repasamos la historia religiosa, hinduismo, islam, cristianismo, todo lo que involucra lo que la gente realmente cree sobre de dónde venimos, a dónde vamos. Y, por supuesto, puedes verme en la gira. Mark Gagnon en vivo, por favor, vengan a los shows, saluden. Agradezco que quieran verme en el stand-up y me encantaría saludarte después del show. Muchas gracias a todos, les agradezco por hacer lo posible, son los mejores. Nos vemos pronto, paz.